Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a Acción Positiva. Esta noche tenemos el gusto y el honor de tener a dos distinguidos invitados, al ingeniero Eddie Sánchez, quien es director de INSIBUME, muy conocido por todos nosotros, y también al señor Guadalupe Alberto Reyes, quien es alcalde de Palencia, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, reelecto en 2 ocasiones. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y tal vez alguien podría decir, bueno, ¿y qué hace el señor director del INSIBUME con el señor presidente de la ANAM? Pero como desafortunadamente pues nuestro país es tan vulnerable ante los efectos naturales, ¿verdad, Eddie? Y definitivamente el INSIBUME tiene esa labor tan grande que ha venido realizando de tenernos al día en lo posible con el clima. Y el clima pues ha golpeado tanto a toda Guatemala, y el corazón de Guatemala son esas 333 municipalidades. Así que bienvenidos esta noche, Eddie. Bienvenido. Gracias, doctor. Señor alcalde. Gracias. ¿Cómo está la situación, Eddie? Pues bueno, la situación ha estado de grave a gravísima, digo yo. Hemos tenido en los últimos días lluvias extremadamente fuertes. Prácticamente hoy cumplimos 13 días de lluvias casi constantes. Nos ha afectado una depresión tropical y naturalmente que se volvió estacionaria en el país, tiene tantos días de estar lloviendo, y naturalmente eso ha dejado una secuela relativamente de destrucción. Nos preocupa de que esto se ha vuelto tan recurrente que inclusive la categoría de las tormentas tropicales va conforme se van desarrollando y toman fuerza. Pero ahora hemos tenido casos en que ni siquiera llega a ser una tormenta tropical o un huracán para tener la clase de problemas que estamos teniendo. Hemos visto que el cambio climático ha afectado el país de una manera brutal, llamémosle así, porque hemos tenido tantos problemas con las lluvias, tan recurrente todos los años, e inclusive hemos tenido dentro del cambio climático situaciones en que, por ejemplo, en el año 2009 fue un año extremadamente seco, el año 2010 lluvioso, y este año también al final lluvioso. Es decir, de que tenemos que pensar en el futuro cómo adaptarnos a ese cambio climático, porque no es que vaya a venir, no, que eso ya está aquí. El país es extremadamente vulnerable al cambio climático y a la degradación ambiental. Y no hemos podido recuperar las secuelas de estos eventos que usted menciona, el 2008, el 2009, el 2010, todavía tenemos esas heridas. Señor alcalde, por ejemplo, digamos, yo mencionaba al principio que el corazón para mí de Guatemala son esas 333 municipalidades, ¿no? Porque el poder local, la influencia del poder local es lo que verdaderamente afecta. Pero ¿cómo ven ustedes en ANAM esta situación que, por otro lado, el ingeniero Sánchez pues, nos describe que es recurrente y que obviamente en el futuro vamos a seguir sufriéndola? Pues nosotros definitivamente, no solo como ANAM, sino como alcalde del país, vemos con muchísima preocupación, y yo creo que hay un tema que los guatemaltecos y los ciudadanos del mundo tendríamos que ir entendiendo, y es que tenemos que mejorar nuestra relación con la naturaleza. Comentábamos antes de entrar al programa con el ingeniero Sánchez, Eddie Sánchez, de que del año 76 del terremoto hacia un tiempo, hasta el Mitch, digamos, no habían habido tantos eventos. Pero si nos damos cuenta del Mitch, para esta parte los eventos son cada vez más recurrentes. Primero Mitch, después Stan, después las tormentas del volcán inclusive que hizo su erupción, luego Ágata y las otras tormentas, y ahora esta serie de tormentas que van a complicar el quehacer de los gobiernos locales y trastornan completamente cualquier plan que los gobiernos locales hubiéramos iniciado. Y recordemos que la autoridad más próxima a la ciudadanía somos los alcaldes. Por lo mismo nos toca que resolver, que paliar, que atender las necesidades. Y ahí pues hay muchos temas como la falta de recursos, como que las tormentas caen de manera inesperada y no se puede ni siquiera tener el recurso previsto para atender una tormenta. Si no tenemos muchas veces los recursos para poder atender el quehacer planificado y programado, imagínense cuando nos viene una tormenta, nos saca completamente
de cualquier razón lógica de administración municipal. Claro, por eso mencionaba yo que hay todavía secuelas, cicatrices no curadas. Ahora, Eddie, por ejemplo, cuando mencionaba el señor alcalde, el hecho de que no son previsibles, pero ahora ya podemos predecir más y casi que uno podría, de una forma científica, digamos, augurar qué va a pasar el próximo año. Bien. ¿Cómo se visualiza el futuro? Bueno, estamos tratando siempre de mejorar eso. Puede darse cuenta que ahora se dan avisos con mayor frecuencia y anticipación. Eso es la prevención. Eso es. Yo creo que debemos de gastar un poquito más en prevención. Es decir, por ejemplo, en medicina, ¿verdad? Usted vacuna a toda la gente para que no se vayan a enfermar. Entonces creo que debemos de gastar en prevención y también en medidas de mitigación, porque podemos prevenir. Hacer prevenciones de que algo va a suceder, pero en las épocas de sequía, en la época seca, poder hacer obras de mitigación que puedan permitir que una población no vaya a exponerse más al riesgo. La amenaza siempre va a estar latente, puede ser, pero el riesgo se puede disminuir desde manera que se hagan obras de mitigación o también la misma gente entienda de que a sí mismo se tiene que proteger. Es decir, que por ejemplo, de ser posible, en el futuro ya no construir con sistemas tan débiles como, o vulnerables como es el adobe. Si tenemos, ahorita recientemente, que se han dado problemas, por ejemplo, por los sismos en Santa Rosa, en donde la mayoría de casas que tuvieron problemas son las casas de adobe. Y peor ahora que están húmedos. El adobe es tierra, claro, que puede colapsar en cualquier momento. Pero, por ejemplo, señor alcalde, digamos, usted mencionaba hace un momento, pues esta prevención. Dentro de los grandes problemas que se cuentan en Guatemala es la falta de esa planificación, de esa supervisión en la construcción, se construye en áreas vulnerables, deforestación. ¿Qué posibilidad tiene ANAM de influir verdaderamente para que esto se vaya regulando? Y no solo regulando, sino que cumpliendo, porque regulaciones hay, pero muchas veces no se cumplen. Mire, yo creo que hay dos temas ahí importantes que atender. Y uno es, como le decía, la relación nuestra con la naturaleza. Es el tema de preocuparnos más del tema de no deforestar, de tener el cuidado de dónde se autorizan o no urbanizaciones o dónde se construye. Porque el problema está que si seguimos construyendo en las laderas de los cerros, pues la gente en su pobreza lo tiene que hacer y la gente construye con lo que tiene y con lo que puede. Pero definitivamente son construcciones que van poniendo en riesgo a la familia. Nosotros tenemos que empezar a actuar de una manera preventiva y nosotros desde la ANAM hemos motivado mucho el tema del ordenamiento territorial cabalmente para ir induciendo a los señores alcaldes a que orienten que la gente no se ubique ni en las laderas de los ríos, ni muy cercana a las playas, como pasa en algunos casos, o en las laderas, o en los asentamientos, porque eso es lo que genera muchas veces las cosas que se lamentan. Pero tiene, por ejemplo, ANAM o las municipalidades en sí, tienen, diría, el colmillo para aplicar esa regulación, porque desafortunadamente pues en la ciudad de Guatemala y otros lugares vemos todos esos asentamientos en áreas sumamente vulnerables y que aparecen de la noche a la mañana. Pero ¿tienen las municipalidades la fuerza legal, digamos, para retirar a una población de un lugar y trasladarlo? Pues definitivamente ahí está quien autoriza realmente los lugares de construcción de la municipalidad. Lo que pasa es que si yo le digo a un vecino, miren, no construya en esta ladera, el vecino me dice, bueno, entonces deme un lugar más seguro. ¿Dónde? Y ahí es donde muchos municipios no cuentan con los recursos, no contamos, la mayoría no contamos con los recursos suficientes para poder hacer reubicaciones de la población en lugares más seguros. No es de clima la pregunta, Eddie, pero refiriéndonos a lo que mencionaba el señor alcalde, me queda un poquito no claro, porque yo pensaría que si la regulación es no construir a 10 metros del barranco, pues debería de poderse imponer que no se construya. Sí, yo creo que esa es una gran debilidad que se ha tenido en la aplicación, pero también en el pasado también está sucediendo que no hay un reglamento de urbanización, reglamentos de ordenamiento territorial y uso de la tierra. Es decir, de que debería de, y también los alcaldes deberían ser firmes, porque después es una responsabilidad que ellos han tenido, o se les puede decir,
responsabilidades en el sentido de que autorizar una urbanización a la orilla de un río, en donde es el área de inundación natural del río, y que ahí, si se construye, por más muros de contención que se pongan, la naturaleza va a reclamar su territorio y se lo va a llevar. Bueno, y un muro de contención es caro, ¿verdad? Tal vez sería más barato y más prudente hacerlo en otro lado. Por eso le preguntaba si tenían, digamos, la fuerza legal para evitar que esto sucediera, ¿verdad, señor? La fuerza legal, digamos, se tiene. El problema es, como le digo, en la práctica. Cuando yo le digo a una persona, mire, no construye ahí, me va a decir, bueno, entonces hágame el favor, deme dónde. Pero tiene la obligación la municipalidad de darle dónde. Pues que hace uno, ahí entra el juego de la obligación legal con la obligación moral y los recursos que se tengan. No es nada fácil este tema. Nosotros luchamos porque la gente se ubique en lugares apropiados, pero luego tenemos un problema grave, que no hay recursos, no hay terrenos municipales muchas veces. Sí, no, yo creo que es un problema muy complejo, ¿verdad? Porque obviamente también es un poco de problema moral el decir, bueno, construyen esta ladera que yo sé que se puede caer, ¿verdad? Entonces, como que crea una cadena en este sentido. Pero por eso es, digamos, fundamental el conocimiento de que en realidad los cambios climáticos van a seguir, Eddie. Sí, mire, doctor, hay un problema que hay en muchos pueblos, que los pueblos han crecido. Y los pueblos, primero que todo, tienen varios problemas. Falta de abastecimiento de agua, falta de sistemas de drenaje. Y una cosa que ha crecido es de que en algunos pueblos hay ríos y riachuelos que atraviesan el pueblo. Pero cuando era un pueblito, pues ahí pasaba el riachuelito, no había problema. Y después ese riachuelito se volvió el drenaje. Y entonces poco a poco creció el pueblo y el drenaje es un gran río. Y posteriormente, en los primeros aguaceros que hay, todo el agua llovida de las casas. Va a ese río que es un riazo, ¿verdad? Inclusive hay cosas simpáticas que algunos llaman el río seco. El río seco está dentro del pueblo. Entonces, esas cosas hay que considerarlas, y también hay que considerar pues de que agredir a la naturaleza, eso tiene repercusiones. La naturaleza siempre va a ganar, por más que hagamos. Yo creo que habría que tener mucha conciencia en la propia persona, cuestiones de lógica, de pensar de que si yo me ubico en una zona de riesgo, permanentemente voy a tener que estar pensando que tarde o temprano puede suceder algo. Y puede suceder algo en un momento catastrófico en que uno no puede reaccionar o no tiene recursos. Entonces, como que también no es endosarle el problema de un desastre a las autoridades, también la propia ciudadano tiene responsabilidades, las municipalidades tienen responsabilidades que se tienen que adoptar, de manera pues de que no es cuestión de que porque ahí me dieron, ahí me voy a ubicar. Claro, pues esa es la parte que comentaba, ¿verdad, señor alcalde? Porque es un problema, ahí sí que un círculo, ¿no? De la necesidad y el peligro, la necesidad y el peligro, pero también eso definitivamente lleva a la falta de recursos, ¿no? Porque las municipalidades también tienen problemas financieros importantes y tienen otras cosas que van a resolver. Vamos a tener que ir a un segmento y regresamos en un momento con más acción.